siempre le hemos dado como que mucha importancia al pecado, y la tiene, ¿de acuerdo? Pero el darle mucha importancia al pecado ha hecho que nos olvidemos de la otra parte del versículo donde habla del peso. Porque en Hebreos el autor habla del peso y del pecado, y habla como dos cosas diferentes. Es decir, que en tu vida, en la carrera de tu vida para llegar a la meta y para llegar bien, Dios te está dando una recomendación y te dice, despójate no solo del pecado, despójate también del peso. La Nueva Traducción Viviente dice, quitémonos todo peso que nos impide correr. Mira, si la vida cristiana es una carrera, un maratón a largo plazo, y dice ahí que hay un peso que nos impide correr, entonces no vamos a llegar. No vamos a llegar. Tenemos que pararnos muchas veces a escudriñar el versículo. Y cuanto más conocido es, de verdad te doy un consejo de más necesita ser escudriñado. Porque a veces el conocer los versículos nos hace recitarlos de memoria y olvidar incluso lo que está diciendo o olvidar la esencia de lo que hay metida ahí. Peso y pecado, dos cosas diferentes. Y aquí te está diciendo que tanto lo uno como lo otro tienen el poder, porque en Hebreos el autor, en la palabra griega que usa, hace referencia a un obstáculo que nos hace referencia. Entonces tienen el poder de, no importa en la dirección que corras, que hayas sido destinado por Dios en esta tierra para correr, no importa el destino que tengas, si tú tienes un peso o un pecado vas a encontrar resistencia. Y obvio que aquí no está hablando de kilos, ¿verdad? No está hablando de la vida natural. Nosotros en la vida natural no estamos en un maratón. Está haciendo una similitud con nuestra vida cristiana en Cristo, que es una vida espiritual. Lo que nosotros vivimos en ese reino de los cielos. Y ahí está diciendo que nosotros podemos tener un peso, pero en ese reino, en esa carrera que llevamos en el mundo espiritual, no hay kilos, no hay un peso, no hay una mochila que nosotros llevemos físicamente, pero sí hay pesos que llevamos que pesan tanto como una mochila física. Unos sabemos son el pecado y lo sabemos claramente, pero ¿y qué de los otros pesos? ¿Cuáles pueden ser esos pesos? Y yo le decía al Señor, ¿y cuáles son esos pesos? Y automáticamente el Señor me dijo, los pensamientos pesan más que pesadas mochilas de piedras. Porque hay pensamientos que pesan tanto que te invalidan, te paralizan la vida entera. Un pensamiento tiene el poder, hermano, de paralizarte la vida o por lo menos de hacerte una resistencia tan grande que tú no puedas caminar firmemente. Entonces de eso está hablando el autor de Hebreos. Los pensamientos, o vamos a decir el peso de esos pensamientos que no son pecado porque hace una diferencia, no son pecado, pero te pueden paralizar como el pecado. Y me pasó algo curioso porque le estaba diciendo al Señor, bueno, Padre, te entendí, pensamientos, pero el diablo tiene millones de pensamientos con los que paraliza a la humanidad. ¿Qué ejemplo voy a dar a la iglesia? ¿De qué voy a hablar? Dime lo que es lo más característico. Dime algo. Y me dormí. Y aún en sueños, te digo, estaba con esta palabra. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Y me desperté y era hoy domingo. Y yo decía, Dios, que no tengo todavía prédica. Sé que quieres hablarme del peso. Sé que quieres decir a la iglesia que hay un peso que les está impidiendo. Y en ese momento el Espíritu Santo me dijo, busca pensamientos que te atormentan. Y automático sabía que no se estaba refiriendo a los pensamientos que a mí, como Ana Olondo, me atormentan. Y me llevó el Señor, de verdad esto es para otra predicación, pero es impresionante cómo el Señor puede guiarte a cosas que ni siquiera sabes que existen. Me llevó el Señor a los pensamientos intrusivos. Yo no sabía ni que eso existía, hermano. Por eso a veces tengo tan claro que Dios habla. Porque uno no puede inventar, uno no puede llegar a cosas que no sabe que existen. Y Dios me llevó al pensamiento intrusivo y dije, ¿qué es esto? ¿Qué son esta clase de pensamientos? Pero tienen que tener algún poder, tienen que tener alguna validez o algo que Dios ha visto que nos están obstaculizando. Y ahí empecé a decirle al Señor, guíame y dirígeme, porque a mí no me gusta mucho esto de meterme en el internet y andar buscando y buscando, porque a veces uno encuentra lo que no tiene que encontrar. Y encuentra mucho error y encuentra mucha basura. Entonces yo le decía, Padre, dame algo que me hagas entender. Y llegué a un artículo de psicología tremendamente
edificativo, constructivo. Bueno, a mí me ha bendecido un montón. Y hablaba de estos pensamientos y decía en ese artículo que la gran mayoría de los psicólogos decían, fíjate tú aquí, decían que se les llenan las consultas de personas que dicen, vengo porque tengo malos pensamientos. Y son pensamientos además que no sé ni de dónde vienen. Yo estoy feliz, estoy libre en mi trabajo, estoy bien y de pronto tengo mi mente llena de pensamientos que han venido sin una razón aparente, no tienen una raíz, como yo les decía a las chicas antes del servicio, yo les decía, automáticamente cuando alguien me dice algo así, yo le digo, vamos a buscar la raíz. ¿Por qué está sufriendo esto, verdad, hermanos? Siempre os digo, vamos a buscar la raíz porque hay una raíz. Y sí, pero no en todo hay una raíz, porque los pensamientos intrusivos, incluso la ciencia, habla de ellos y no tienen una raíz. Ellos vienen a tu mente y tú no sabes ni por qué vienen. Pero todos están inclinados al mal. Todos están haciéndote pensar mal, bombardeándote la cabeza con el mal. Y los psicólogos definen estos pensamientos como pensamientos intrusivos, pensamientos inclinados al mal y pensamientos rumiativos. Me tengo que aprender las palabras. Como las vacas, ¿sí? Vamos a hablar así en el lenguaje más normal. Como las vacas, ¿qué hacen las vacas? Rumiar, ¿verdad? El alimento, la hierba, ni la ingieren y están ahí, mastica, mastica. Pues ellos explican así que estos pensamientos ni se van, ni se llega a una conclusión, están en tu mente, mastica, que te mastica, que te mastica. ¿Y sabes qué? Que te empiezan a corromper, te empiezan a dañar, te empiezan a paralizar. Porque el autor de Hebreos hablaba de esos pesos, de estos pensamientos con un poder, con un peso sobre tu vida, que te paralizan. Incluso dicen que tienen la facilidad de interrumpir la actividad normal de tu vida y dejarte emocionalmente mal. ¿Cuántos están sintiendo identificados con cosas que hemos pensado? Mira cuántas manos levantadas. Tanto es así que relacionan estos pensamientos intrusivos con la ansiedad. ¿Sabes por qué? Porque dice que, claro, un bombardeo de pensamientos inclinados al mal a tu cabeza, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y tú les das lugar y empiezas a rumiar con esos pensamientos, ¿qué sucede? Que empiezas a asfixiarte. Porque no estamos creados para guardar o albergar estos malos pensamientos. Entonces dice que tienen la facilidad de activar la ansiedad. Y también dice que las personas que ya tienen ansiedad son más propensas a activar los pensamientos intrusivos. Porque como que todavía se manifiestan o se engrandecen los pensamientos intrusivos. Con la ansiedad se intensifican. Pero lo curioso de todo esto es que dice que estos pensamientos los tenemos absolutamente todos los seres humanos. Entonces aquí solo ha levantado el 50% de la mano, pero yo creo que teníamos que haber levantado el 100%, sí. Yo me siento identificada porque esto es ciencia. Y todos nosotros hemos tenido en algún momento de nuestra vida pensamientos intrusivos. Tú no sabes ni de dónde han llegado. Tú has estado bien, estás con tu familia, estás feliz y de pronto te ves con un bombardeo de pensamientos terribles acerca de lo que te va a pasar, acerca de lo que va a pasar a los hijos, acerca de una enfermedad, acerca de algo que no tiene pies ni cabeza, porque encima estos pensamientos son así, no tienen una base, no tienen una lógica, no tienen un porqué, pero llegan y te dañan y te hieren. Ahora bien, hasta ellos mismos decían que estos pensamientos están en todos los seres humanos, pero no a todos los seres humanos les afecta por igual. Entonces, ¿cómo puede ser esto? ¿Sabes qué es lo que hace la diferencia? Realmente muchos de ellos tendrían que saber que todo esto ya está en la Biblia, que Dios ya dio todas las lecciones en la Biblia. La diferencia está en cómo los seres humanos gestionamos esos pensamientos. Porque dependiendo de cómo tú los vas a gestionar, ahí va a determinar lo que produzcan en tu vida. Porque escúchame, estos pensamientos tienen el poder de obsesionarte con algo. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Esos pensamientos que de pronto te obsesionas con un asunto, te obsesionas con una persona,
Te obsesionas con que el marido te está siendo infiel y el pobre hombre ni miró al gato. Pero no sabes de dónde llegó esa idea. No sabes de dónde llegó ese pensamiento. Y tú lo estás rumiando. Y ese pobre marido paga las consecuencias de una loca descabellada. Ese pobre marido paga las consecuencias de una mujer que no ha sabido hacer lo que la Biblia dice que hay que hacer. Porque si tienen el poder de obsesionarte, de amargarte, de acabarte y de producir en ti ansiedades que se van a reflejar en el cuerpo. Yo os dije que estaba en rehabilitación del hombro y mi rehabilitador me dijo: Ana, tú no tienes nada en el hombro. Tú lo que tienes es un estrés a unos niveles que te ha afectado tu hombro. Yo no sabía ni que eso existía, que el estrés puede afectar un hombro. Yo no podía levantar la mano. Y fíjate, todo era emocional, un estrés emocional. Y estos pensamientos tienen ese poder de amargarte, acabarte, obsesionarte con algo, centrarte en algo y no poder vivir. Te paralizan la vida. Dice que tienen el poder de paralizar tu actividad diaria, de paralizarte la vida porque estás obsesionado. Y entonces todo lo que hay en tu vida empieza a rodear o empieza a caminar alrededor de un pensamiento, hermano. ¿Cuántos están de acuerdo con esto y dicen: pues yo lo he vivido? Amén. Esto es de nuestro día a día. Porque estos pensamientos, además, dice que esos son muy activos en el día. Son muy activos. Pero lo que te iba a decir, tienen el poder de angustiarte, de traerte ansiedades, de tocar tu cuerpo. Tienen el poder de hacer todo eso porque tú no haces lo que tienes que hacer. La Biblia dijo que tienes que despojarte. Despojarte de estos pensamientos. Nueva traducción viviente. Quitémonos todo peso que nos impida correr. Dice: quitémonos. Entonces, quitémonos habla de una acción que el ser humano tiene que hacer. Pero nos centramos tanto en no pecar. Despojémonos de todo peso y de todo pecado. Y nos centramos tanto en no pecar. Porque en este versículo habla de dos cosas. Me he centrado en el peso, pero el otro es el pecado que nos asedia. No está hablando del pecado que nos controla, donde ya el hermano cayó en pecado y ya está con la vida perdida. No. Bueno, perdida hasta que Cristo lo encuentre. Pero no, está hablando de pecados que te asedian. Son diferentes a los pecados que te controlan. Los pecados que te asedian, por si alguien no sabe, es como, ¿qué es un asedio al final? Es como rodear un enemigo, ¿verdad? Lo asedias, vamos a suponer, con enemigos, con tropas. Tú asedias esas tropas enemigas y te pones alrededor para que ni entren ni salgan y finalmente se rindan. Entonces el pecado muchas veces nos asedia así, en la mente, en el pensamiento, en la vida, con tentaciones. Nos asedia, nos rodea. ¿Para qué? Para que finalmente nos rindamos y nos controle. Pero la Biblia te está diciendo que está el poder de despojarte de esos pecados que te están asediando. Porque entre otras cosas tú tienes que saber que la tentación no es pecado. Algunas personas me vienen a consejería y me dicen: pastora, es que no puedo sacar de la mente estos pensamientos. Yo amo a mi esposo, yo amo a mi esposa y estoy pensando en la mente en otra persona. No, mira, tú estás delante de mí confesándome esto porque te duele y porque no lo quieres. Eso no es un pecado que te está controlando, eso es que te está asediando.